hoy la mano, qué temas se tratan. No hay ningún tema tan trascendente, va a ser una sesión corta, se estaban preparando para el Parlamento del Gran Río Cuarto que fue anoche, entonces no estaba previsto, digamos, la discusión o el debate, porque en realidad no hubo cruces, sino un debate. Sí. Qué interesante. Pero hablaron varios, hablaron ocho concejales y concejalas sobre este tema, el repudio, que, digamos, reflexionan sobre la responsabilidad periodística de la libertad de expresión con un ejemplo puntual, que es el caso Mariano Gutiérrez, ya conocemos de sobra. Bueno, ahí tenemos un resumen bastante completo, digamos, porque quisimos poner a todos los concejales que hablaron sobre esto, o sea, a las ocho personas. Así que bueno, vamos a escuchar, a ver si ustedes coinciden con algunos de ellos y después les pregunto a mis compañeros cuál los representó más. Sobre tabla para el expediente 29.935, iniciado por las concejales Mariela Gatica, Luciana Bo, Milagros Obregón, del bloque Hacemos por Córdoba, sobre un proyecto de declaración manifestando repudio por declaraciones discriminatorias vertidas por el señor Mariano Gutiérrez en un medio televisivo de la ciudad. A consideración del uso de la palabra concejala Mariela Gatica. Me parece que hablar de los estereotipos de familias, con todos los avances legislativos que hemos tenido, que por ahí también muchas veces se les busca correr o bajarles el precio diciendo que son cuestiones de ideología de género, que en realidad están reconocidas en la legislación internacional, nacional, local. Hace poco aprobamos una ordenanza de inclusión laboral trans en nuestra ciudad. Estos avances en materia de derechos, que son derechos humanos, no son una cuestión aislada que se le ocurre a uno o a otro, sino que son cuestiones que tienen legislación aprobada en el mundo y en nuestra Constitución Nacional, también tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, por ahí salir a decir que las únicas familias que existen son las de papá y mamá, no solo atenta contra el colectivo LGTB, sino contra aquellas mamás que deciden formar una familia solas, papás que deciden formar una familia solos, hogares monoparentales también. Entonces me parece que estas cuestiones, más allá de quién las haya dicho o no, como legislativo tenemos que salir a pronunciarnos. Que a nosotras realmente, cuando charlábamos de este tema y también lo que nos inspiró a presentar este proyecto, es que creemos que la comunicación, el periodismo y los y las comunicadores y comunicadoras tienen una responsabilidad porque generan opinión pública y ponen sobre la mesa discusiones en las familias, en las casas de cada ciudadano y cada ciudadana. Y entonces instamos también al periodismo y a quienes son responsables de los medios de comunicación a generar instancias de formación. Creo que en la reflexión de lo que pasó con la opinión vertida del periodista y lo que generó en redes sociales, nos ocupamos de leer, ¿no?, la discusión pública que se da a través de las redes sociales manifestada por una opinión personal, con la cual, por supuesto, no tenemos nada de acuerdo. Y en la responsabilidad de ese comunicador al generar esa línea editorial del medio al que pertenece, porque en definitiva su opinión personal vierte la opinión del medio al que pertenece. Decía muy bien mi compañera de bancada y nominaba algunas de aquellas ordenanzas y de aquellos parámetros con los cuales nosotros hemos decidido vivir, que no fueron mencionados, que no fueron ni siquiera manifestados por quienes estaban en esa mesa. Y nos preocupaba también en esa responsabilidad comunicacional y en esa opinión vertida, ¿qué es lo que nos está faltando? Comparto la idea de que los comunicadores, y en realidad toda persona que esté dentro del Estado, tenga una formación absoluta en cuanto a las familias, a los vínculos, a los diversos vínculos humanos, pero que también comprendo la cultura en la que estamos y comprendo que hay muchas personas que no piensan como nosotros,
y respeto su derecho a decirlo, aún no esté de acuerdo. Así es que en ese sentido preferimos dividir el voto, que nos permite relevar esta situación de democracia al momento de expresarse y a su vez consolidar que nuestra postura es muy distinta a la que expresó el periodista. La libertad de expresión llega hasta los límites de donde perjudica o viola los derechos adquiridos de ciertas poblaciones. No es que lo digo yo, esto está estipulado en tratados internacionales, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se inscribe en nuestro país con rango constitucional en el artículo 75, en la Ley Nacional 26061 y en la Ley Provincial 9944. Y todas estas leyes, hasta llegar al contexto que nos ubica en nuestra provincia y hoy en nuestra ciudad, hace referencia también a la corresponsabilidad que tenemos todos en el marco de la protección integral de los derechos del niño, con lo cual hoy estar frente al medio de un lugar comunicacional, de un espacio de comunicación, pone en relevancia lo que diga o no un periodista. Tiene una responsabilidad sobre lo que dice y aparte es formador de opinión. En los términos jurídicos me parece que hay que entenderlo enmarcado en estas leyes, porque si no estaríamos como legislando sin sentido o no dando prioridad a lo que nos normatiza como sociedad. Y creo que otra vez más, después de haber pasado tantos años, seguimos habilitando ciertas voces con esa mirada adultocéntrica, donde creemos que sabemos lo que desean, necesitan y les interesa a nuestros niños, a los niños de nuestra sociedad, a los niños y a las niñas y a los adolescentes. También en parte para demostrar un compromiso con este tema, porque sí coincido que muchas veces las cuestiones vinculadas con esta comunidad, con el género o con las disidencias de género y demás, son temas que incluso hasta por miedo de meter la pata los hombres evitamos hablar. Y en este caso puntual, dos aclaraciones simplemente respecto a lo que decía por ahí un concejal de política abierta sobre la libertad de expresión. Creo que no está en juego. La libertad de expresión está en juego cuando se le niega la posibilidad a alguien de decir algo. Acá no se le negó, al contrario, lo dijo, y no se está censurando, se está tomando una posición política desde el ámbito más representativo de la ciudad de Río Cuarto respecto a un dicho que, como bien se planteó y lo plantearon varios de los colegas, tiene un impacto diferente al de cualquier otra persona, porque es un medio de comunicación que tiene llegada, porque es un comunicador, porque eso impacta. Segundo, decir que la libertad de expresión también está regulado, está reconocida dentro de un marco normativo. Hablar, y sobre todo hablar desde un lugar de cierto poder, como es el de un comunicador en un medio, implica asumir responsabilidades y responder por esa responsabilidad y por ese nivel de proyección del mensaje que se da, y eso está fijado por las leyes internacionales, nacionales, provinciales y locales que hemos ido adhiriendo y sobre las cuales se han ido ganando terreno y se han ido conquistando derechos. Lo segundo, tampoco creo que nadie acá esté haciendo una caza de brujas o una persecución de una persona en particular. Repudio, si uno va al diccionario, es simplemente rechazo, lo hacemos todo el tiempo entre nosotros. Votamos o no votamos un proyecto, repudiamos un proyecto o lo rechazamos ese proyecto. Todo el tiempo estamos planteando las diferencias. Lo que estamos diciendo acá es, este cuerpo, este consejo, está de acuerdo o no con esos dichos que a nuestro juicio impactan de manera negativa sobre una serie de conquistas en los últimos años, sobre un esfuerzo enorme que ha hecho la sociedad argentina y la comunidad de Río Cuarto por ser más tolerantes, por elegir el amor y no el odio, por elegir la integración y no la exclusión, esta cuestión de no opinar desde el facilismo, sino desde la sensibilidad y desde la racionalidad, desde la formación y de tratar de entender. Me toca a mí en lo personal y todo el tiempo convivo con expresiones de gente que le está llevando más tiempo asumir que vivimos en otro paradigma, que cambió, por suerte cambió. Un autor alemán liberal, como fue Karl Popper, planteó
una paradoja, la paradoja de si había que ser tolerante con los intolerantes. Planteaba que en la paradoja que no podemos ser tolerantes, en la sociedad democrática no podemos ser tolerantes con los intolerantes. ¿Por qué? Porque si vos sos tolerante con los intolerantes, con los discursos del odio, lo vamos a poner con ese nombre, vas a terminar siendo capturado y la estructura democrática que posibilitó la emergencia de ese discurso será destruida, ¿no? Él tenía una experiencia por detrás, una experiencia muy negativa de Alemania, ¿no? Entonces, y de la Segunda Guerra Mundial, donde cayeron en la cuenta. A veces los mecanismos democráticos son los que permiten la emergencia de un discurso intolerante y un discurso del odio que termina destruyendo las bases de la democracia. Me parece que esa cuestión entonces habría que saldarla de esta manera, porque la cuestión de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental de la vida democrática, no es sin embargo un derecho de carácter absoluto, digamos, porque si uno podría decir cualquier cosa de cualquier persona sin recibir por ello ninguna consecuencia, y eso no es así. Por lo tanto, es un derecho que tiene marcos. Un llamamiento también a las empresas de comunicación, a la responsabilidad, a la formación de sus equipos y, por supuesto, a intentar, en la medida de lo posible, no caer víctima de la lógica de los pensadores rápidos, porque nos podemos equivocar. Cuando lo escuché no podía creer que un comunicador que tiene una responsabilidad social vertiera sin dar lugar a la opinión de sus colegas, porque cuando quisieron intervenir a decir algo elevaba el tono de voz, y eso se podía observar tranquilamente. Repudio la cosificación de sus dichos con las identidades mediante la comparación con la marca de un automóvil en el absurdo planteo a sus dichos como una expresión personal en un medio de comunicación. Esto se configura como una violencia simbólica y mediática. Corresponde promover su votación. La votación queda aprobado por mayoría de 18 concejales, con el voto negativo del concejal Pablo Carrizo. Algo de lo que pasó ayer, ¿qué exposición, con cuál se sintieron más representadas? A mí me gustó mucho lo que dijo Corleto. Yo creo que es muy bueno que se interpele a los medios de comunicación en general, a los periodistas en particular, porque durante mucho tiempo nos creímos que éramos intocables, impolutos, que lo que se hacía en los medios era irreprochable. Y eso se rompió, por suerte se rompió, y está muy bien que como nosotros juzgamos a los políticos en su accionar, los políticos juzguen lo que pasa en los medios de comunicación. Aquí está muy claro que entran en colisión lo que se supone son dos derechos, pero lo hemos planteado, yo lo subrayé en su momento. Una cosa es que vos lleves invitado a una persona fuera del medio de comunicación y lance una descalificación de estos términos. Vos estás garantizando la pluralidad, lo podés contrastar, repreguntar, refutar, lo podés poner en un lugar que reflexione respecto a lo que está diciendo. Y otra cosa es que alguien desde los medios encarne el discurso, haciendo lo propio. Mariano Gutiérrez no es invitado al medio de comunicación, es parte del medio de comunicación. Sí. Encarna el discurso del medio de comunicación, por más que haya distintos empleados, que tenemos distintos discursos, pero lo encarna. Y hay una responsabilidad como miembro de un medio de comunicación y la posibilidad de ejercer el uso no irrestricto de la palabra, pero sí permanente de la palabra, que debe asumirse. Y a mí me parece muy interesante el debate con argumentos serios, civilizados,
respetar al que vota distinto, por más que no coincidamos. Ahí hay una colisión de derechos, lo explicó muy bien Marco Culeto, respecto de qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión no es decir lo que se me cante cuando se me cante. Claro. Y por otra parte, los periodistas estamos siempre limitados en nuestra libertad de expresión. Siempre limitados. Ayer miraba un reportaje a un periodista en España que decía que el trabajo del periodista es ampliar la posibilidad de que el rango de verdades que vos puedas decir en los medios privados sea mayor y no menor. Pero no es absoluto, no decís lo que se te ocurre. Vos tenés que trabajar como periodista y esa es nuestra responsabilidad. No resignarte, bajar la cabeza y que te imponga qué decir y qué pensar, sino todos los días tensar la cuerda para ampliarlo ese rango. Sí. Y cuando más amplio es ese rango de poder decir las cosas que uno cree, mayor libertad de expresión hay, propia y colectiva. Ahora, si vos te disciplinás a decir lo que te mandan a decir, lo vas asfixiando ese rango y se va achicando y es una sola voz la que se escucha. Bueno, de eso depende la tarea, la dignidad y el respeto por la profesión del periodista. Nico, y varios concejales diciendo que, digamos, la formación de los periodistas, digamos, más capacitación, ¿no es cierto? Incluso varones que lo decían. Por supuesto, no, pero y además algo que hay que decir, también se tienen que abrir esas puertas desde las empresas periodísticas, porque muchas veces, digamos, no hay margen para dentro del horario de trabajo capacitarse o, bueno, no te lo permiten, digamos, entonces hay que también hacer hincapié en eso, ¿no? Porque obviamente sobre un tema que digamos es nuevo entre comillas, porque no es nuevo el tema de la cuestión de la diversidad de género, pero sí, si uno compara lo que se hablaba o se manejaba hace 10 años atrás, la situación es distinta. Entonces evidentemente tenemos que ayornarnos a los nuevos tiempos, todos, ¿no? Los jóvenes, los que no son tan jóvenes, los que están arrancando, los que están terminando, todos, digamos, tenemos que capacitarnos. Bueno, dice Sebastián Sánchez, que la discusión es adultocéntrica, quieren quitar valor al consejo de los padres. No, yo creo que el rol de los padres sigue siendo determinante, fundamental. No, por ejemplo, Moreno Zamanillo habló de cuando un comunicador es adultocéntrico en el sentido de el comunicador se para y expone lo que supuestamente los chicos en este caso desean, quieren, piensan. O sea, ¿por qué supones, digamos, o sea, por qué sos vos el que habla en nombre de los chicos? Déjalo ser y que elijan los chicos y lo que les parece a los chicos, en este caso viendo la película y todo lo que se armó. En ese sentido, la posición adultocéntrica, los adultos hablando en nombre de los niños. A mí me pareció muy interesante lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, revaloriza el rol parlamentario y ojalá se den muchos debates en este sentido y ojalá podamos estar para al otro día reflejarlo por este y otros temas. Así son las cosas.